Ya, entonces estábamos viendo aquí tenemos una clase que se llama String Buffer, y esta clase String Buffer viene a solucionar el problema de que los objetos string, que son arreglos, ¿verdad? Una vez que están creados, ya no se pueden modificar, o sea, son clases finales. Entonces, como clases finales ya no se pueden modificar. Entonces, el objeto string buffer es muy similar al objeto string, pero este de aquí sí puede ser modificado en longitud y en contenido mediante los métodos de las clases, ¿no? Entonces, este es el string buffer. ¿Qué podemos hacer con el string buffer? Aquí definimos una variable string buffer, ¿verdad? SB, que es de string buffer, que es un nuevo string buffer basado, ¿verdad? O con un valor inicial, en este caso se llama Juan. De aquí imprimimos lo que tiene string buffer, ¿verdad? Entonces debería salir impreso Juan. Luego imprimimos de string buffer, llamamos al método capacity, ¿verdad? Para ver la capacidad de string buffer, ¿no? Entonces ahí podemos ver cuál es la capacidad del string buffer. Luego dice que vamos a añadir el carácter 0, bueno, no es el carácter 0, al SB. Entonces, para añadir el carácter 0 al, al string buffer, lo que hacemos es que utilizamos el método append. El método append agrega al final, ¿verdad?, del buffer el nuevo valor, que en este caso es el carácter 0. Luego volvemos a presentar el contenido del buffer, que me imagino que ya estaría con el 0 al final. Luego, luego obtenemos el carácter que se encuentra en la segunda posición, ¿verdad? Según yo, el carácter que se encuentra en la segunda posición sería J es 0, U es 1, A es 2. Entonces retornaría el carácter A, ¿verdad? Luego tenemos un arreglo de caracteres, ¿verdad? Que va a ser igual a esta cadena de caracteres, pero estas cadenas de caracteres que está aquí, para entrar al arreglo, pues se convierte en un array, ¿no? Entonces, directamente este literal de aquí, ¿verdad? Se convierte en un arreglo de caracteres para ser asignado al la variable de tipo, mejor dicho, al arreglo de tipo char. Luego, SB se obtiene los caracteres, ¿verdad? Se obtiene los caracteres desde la posición 0, la cantidad de 2, ¿verdad? Y aquí sí no estoy muy seguro porque estas no son funciones que yo ocupo de manera regular, ¿verdad? Pero solamente sé que se obtienen los caracteres, ¿verdad? De esta posición, y no sé si se los agregará a esta cadena de caracteres. Ahí sí, ahí sí tendremos que probarlo para ver qué hace. Ya. Luego, finalmente por acá, imprimimos el arreglo de caracteres. Luego, insertamos jo en la tercera posición. Entonces utilizamos el método insert, ¿verdad? Y aquí ponemos la posición desde donde vamos a insertar, ¿verdad? Que sería la posición 2. Esto sería 0, 1, 2, o sea, sería la tercera posición. Y se insertaría la cadena de caracteres jo, ¿en donde? En string buffer. Luego vamos a borrar jo de la tercera posición. Entonces utilizamos el método delete, ¿verdad? Donde indicamos la posición desde donde queremos borrar, ¿verdad? Y me imagino que la cantidad que queremos borrar, ¿no? En este caso, 4 posiciones. Luego medimos nuevamente la longitud del string buffer. Luego utilizamos el replace para reemplazar dentro del string buffer. Utilizamos el método replace, ¿verdad? Que lo que va a hacer es que va a reemplazar, y esto cambia de lenguaje de programación en lenguaje de programación. Estos parámetros de aquí no los identifico, pero pudiera ser que reemplaza en la tercera posición, ¿verdad? De 9 en 9,
O sea, cada 9 caracteres con la cadena de caracteres ONG. No, eso estoy casi seguro que me estoy equivocando, ¿sí? Porque este 9 no me convence, pero ya lo vamos a ver cómo funciona. Luego, luego, extraemos un substring desde la posición de 0 los 3 primeros caracteres, ¿verdad? Y luego hacemos un toString implícito, o sea, colocando el string buffer directamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que lograríamos con estos programas, ¿no? Este, vamos a ver si los tengo. A ver. Estos eran de tipo string. Déjame ver si está aquí ya lo tengo. Yo creo que es este, string demo. Este es el primero, el string demo. Vamos a ver el string demo. Ya, estos programas que vamos a ver ya entrarían como el deber del segundo parcial. ¿Sí? Entonces, así mismo como el primero, tienen que ustedes poner el código fuente, poner el resultado de la ejecución de estos programas. Dice define, bla, 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 no puede ser abierto. Do you want to continue? Yes. Tiene unos errores de conversión de código. Ya, entonces este es el programa que nos permitía trabajar con los arreglos, ¿verdad? Y ahí hacíamos algunas operaciones. Entonces, como ninguno de estos requiere que ingresemos nada, vamos a ejecutarlo a ver qué hace. Y hasta que eso está pensando, yo por acá se los paso por el chat. Ya, entonces aquí está, cuando imprimimos name, tiene Juan directamente, ¿no? A pesar que es una cadena de caracteres. Cuando imprimimos el tercer carácter, yo les dije que iba a imprimir la A, ¿verdad? Cuando compara Juan con Sara, ¿verdad? Dice que hay -9. Recuerden que esta era la comparación tipo diccionario. Cuando compara Sara con Juan, dice que hay 9, ¿no? Es decir, que Sara es más alto que Juan, ¿verdad? En cambio, en la anterior, Juan era -9 posiciones más bajo que Sara. Cuando compara Juan con Juan, hay 32 posiciones porque aquí Java es susceptible de las mayúsculas y minúsculas. Y las mayúsculas, en este caso, son menores que la minúscula en el orden este, del código UTF. Cuando se compara Juan con Juan, me imagino que aquí se comparaba Juan con Juan, ahí era 0 porque eran iguales, ¿no? Entonces este debe ser el que se compara Juan con Juan. Pero aquí está, compara Juan con Juan.
Entonces aquí fue 0. Ya, pero aquí se comparó Juan con Juan. Oh, creo que se comparó ignorando las mayúsculas. Por eso es que dio 0. ¿Sí? Porque aquí se comparó ignorando las mayúsculas, entonces dio 0. Ya acá comenzamos a comparar, pero con el método equals, ¿no? Donde comparamos ya no de manera del diccionario, sino que comparamos a nivel de cadena de caracteres, ¿no? Entonces, Juan igual a Juan, eso es verdadero. Juan igual a Juan, eso es falso. Juan igual a Juan, pero con la opción de ignorar las mayúsculas es verdadero. O tenemos el carácter, ¿verdad? Déjenme ver ese get donde tenemos. High XX. Que char. Ya, aquí creo que está utilizando el. No, no, ahí no está. Aquí está utilizando el get char. Ya, entonces aquí, ¿verdad? De Juan está obteniendo el carácter de la posición 02, o sea, who, ¿verdad? Entonces aquí sería who. Entonces, aquí está el who, ¿verdad? Y luego del arreglo de caracteres que tenía el high XX, dice que toma 3 posiciones, ¿verdad? Entonces, eso sería el high espacio, ¿no? Entonces lo que hace es que primero, parece que primero está tomando las 3 primeras posiciones del high espacio, que sería este de aquí, y luego está imprimiendo lo que tiene de Juan, que es este who, ¿sí? Yo ahí personalmente no le veo mucho sentido a la operación, pero está funcionando de esa manera. De ahí dice, ¿cuál es la longitud de name? La longitud de name es 4, ¿no? Entonces eso está aquí. Estamos en esa operación. ¿Qué más? Entonces en 4 reemplaza las A por I, entonces ya no es Juan, sino que ahora es Juan, ¿verdad? Eso sí está claro. Su string de name, ¿verdad? Entonces esto es who, o sea, esta operación de aquí. String de A, B, C, D, entonces ahí queda con el string, le quitó los espacios, al inicio y al final. Representa el string de la expresión 10 mayor que 10, esto se imprime falso, porque no es falso, pero se convirtió a esta string, ¿verdad? Y en el otro fue una conversión implícita. Y finalmente imprime el valor del arreglo name, entonces se imprime directamente Juan. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo menos del método getChar, porque como les digo, no entiendo por qué invierte el orden. Ahí tendremos que buscar la ayuda de referencia para entender cómo funcionan esos parámetros. Preguntas, jóvenes. Ya, entonces este programa ya lo revisamos, ahí estamos explotando todo lo que podemos hacer con los arreglos de tipo string. Teníamos otro programa que era el que le seguía, que era String Buffer, que hacíamos algo similar. String Buffer. Hacíamos algo similar, pero donde el buffer es variable, ¿no? Entonces,
Ahí está string buffer. Vamos a ejecutarlo para ver cuál es su salida. Y mientras ejecutamos eso, y se lo voy a pasar para que aprovechar ese tiempo. Ya, ahí tenemos la salida del string buffer. Vamos a revisarlo. Ya, entonces, primero el string buffer es Juan, luego dice que la capacidad del string buffer es de 20, ¿verdad? Me imagino que ha de ser tal vez el tamaño. Luego añadimos 0 a Juan, entonces ahí está Juan más el 0, ¿verdad? Para eso utilizamos el append. Luego, ¿qué más hicimos? Extraímos el tercer carácter que yo les dije que era la A. Luego volvemos a utilizar el método getChar. getChar del string buffer que trajo who y luego y cogió del arreglo de caracteres, cogió los tres caracteres, ¿verdad? Entonces quedó lo mismo que el otro. Luego insertó jo en la posición 3, entonces en la posición 3 era donde estaba la A, ahí está el jo. Luego borró el jo de la posición 3, eso hizo el insert y el delete. Luego midió cuánto mide el string buffer, entonces el string buffer mide 5, ¿verdad? Y si vemos aquí, pues tiene 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? O sea, tiene 5 caracteres, ¿verdad? Contando desde el 0 hasta el 4. Luego reemplaza, reemplaza con ONG, entonces aquí estaría el replace, ¿verdad? En la posición 3, ¿verdad? Pone el ONG, ¿no? Entonces, aquí la posición 3 sería el A y a partir del A pone el ONG, ¿verdad? El 9, déjenme ver el 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 9 no estoy seguro para qué será. Sí, habrá que ver en la ayuda para qué sirve el 9. Ya, ¿qué más dice? Bueno, el substring, ya sabemos que extrae los primeros, en este caso, tres caracteres, que era Juan, ¿verdad? Y por acá tenemos un toString explícito, donde ponemos directamente el string buffer y nos imprime su contenido, ¿no? Entonces, este es ese programa de allí. Ah, no sé si habíamos visto otro programa, string constructores. Me parece que esto también ya lo vimos. Constructores de string. Vamos a ver este de aquí también. Ya, entonces este creo que es el que vimos anteriormente, donde
inicializaba los strings, ¿no? En este caso, aquí creaba un nuevo string, aquí lo creaba a través de una lista, acá lo creaba a través de una lista, ¿verdad? De tipo byte. Aquí creaba las nuevas cadenas a partir de bytes, a partir de chars, a partir de una cadena anterior, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que ver. Aquí dice string, constructor, invocación. Entonces, vamos a ver si este aquí funciona. Y mientras funciona, ahí yo se los paso por el chat. Ya, entonces aquí están las cadenas, está Hello World, ¿verdad? Simplemente hemos inicializado las cadenas de diferentes maneras, ¿verdad? Definiendo el tamaño del string con una lista de caracteres, ¿verdad? Definiendo el tamaño del string a partir de el arreglo anterior, o sea que se inicialice directamente con ello, ¿verdad? Utilizando el tipo bytes, este, creando un string a partir de bytes, creando un string a partir de char, pero aquí creo que estamos dando la posición 1 y 3, entonces la posición 1 era E y el 3 era la cantidad, entonces esta de aquí. Y ya, entonces estas de aquí son diferentes maneras de poder inicializar el string. Creo que, creo que este de aquí también ya hemos visto. Este aquí no hemos visto todavía. Ya, entonces esos son los programas que hemos visto hasta ahorita. Vamos a continuar entonces. Ya, vamos a hablar de la clase Wrapper. Ya vimos que la clase Wrapper reemplazaba los datos primitivos. Los datos primitivos no son objetos, entonces por lo tanto no tienen métodos. Pero para contrarrestar un poco eso allí, pues se creó la clase Wrapper, ¿verdad? Que es la representación de esos objetos primitivos, pero convertidos en objetos. Es decir, que tienen métodos que nosotros podemos explotar. Entonces aquí tenemos una tablita de la clase Wrapper, ¿verdad? Aquí tenemos los tipos de datos primitivos, byte, short, int, long, float, double, char, boolean, ¿verdad? Todos están en minúscula. Y los datos de clase son el mismo nombre, pero en mayúscula. Entonces cuando los tenemos, con que inician con mayúscula, estamos hablando de la clase. Cuando los tenemos en minúscula, estamos hablando del tipo de dato primitivo. Los constructores para utilizar estas clases pueden ser el mismo tipo de dato o string, ¿verdad? El mismo tipo de dato o string. Únicamente acá en char solamente permite char. ¿Ya? Entonces estas serían las clases Wrapper. Creación de las clases Wrappers, vamos viendo, aquí tenemos un tipo de dato primitivo, boolean, ¿verdad? Entonces aquí dice que es una variable boolean, donde tenemos 1 mayor a 2. Entonces esto va a ser o verdadero o falso que se va a guardar en boolean var. Por acá tenemos boolean, pero ya como clase, entonces el objeto boolean, ¿verdad? Tiene que instanciarse como clase con el constructor, en este caso el new boolean, y en este caso del valor true, ¿no? Entonces, esto se crearía pues como un objeto con el valor de verdad. Luego tenemos de tipo clase boolean, tenemos boolean object 2, que va a ser un nuevo boolean, ¿verdad? Basado en boolean var, o sea, directamente en un valor booleano. Noten ustedes que esto de acá es una cadena de caracteres y esto de acá es directamente un valor booleano. Entonces el constructor funciona con un string
Y el constructor funciona como una variable directamente booleana. Luego imprimimos, ¿verdad?, los valores para ver cuáles son los valores de verdad de la variable, del objeto booleano, el objeto booleano 2. Y después imprimimos la comparación, ¿verdad?, del objeto, ¿verdad? Y pregunta si el objeto 1 es igual al objeto 2, ¿no? Para eso utiliza el método igual. Luego, el boolean var recibe el valor del objeto, ¿verdad? Del boolean value, o sea, el valor booleano del objeto boolean, el primero. Y entonces, noten ustedes que aquí hay una conversión, implícita, ¿verdad? El valor booleano de una clase a una variable, pero si lo acepta. Y luego imprimimos el valor de la variable para ver qué tiene. Entonces, este programa aquí es este de acá. Ya, es este de acá. Como estamos utilizando una sintaxis antigua, ¿verdad? Entonces el NetBeans nos sugiere que pongamos que lo arregle, ¿verdad? Si dice remueva boolean string, ha sido duplicado y marcado para remover. Y ya, create new boolean es ineficiente. ¿Sí? Entonces ahí el NetBeans pues nos está indicando de que esta clase ya no es lo más conveniente, ¿no? Vamos a ver si funciona. Esto me imagino que como yo tengo la última versión, entonces en esta última versión ya no utilizan, me permite ejecutarlo porque lo tiene por compatibilidad, pero lo que me está diciendo es, oye, esta manera ya no se está utilizando, ¿sí? Por eso lo marca para que y me sugiere que lo cambie. Ya, entonces aquí está en la salida, no sé si ustedes la puedan ver, ¿verdad? Donde vemos que la variable boolean tiene false, el objeto boolean tiene true, el segundo objeto boolean tiene false. Cuando comparamos los objetos a ver si los contenidos son iguales, eso es false. Y luego le asignamos a la variable val el valor del objeto número 1 que era true, entonces la variable var, la variable boolean var se hace true, ¿no? Ya, entonces ahí hemos visto otro programita, ahí se los copio, ya, entonces sigamos avanzando. Dice la clase process. La clase process dice que representa los programas en ejecución, ofrece métodos para la gestión de procesos. Ejecuta un proceso, mata un proceso, comprueba el estado de un proceso, ¿no? Más o menos como nosotros lo haríamos en Linux o en Unix. Clase runtime. La clase runtime dice representa el entorno de ejecución. Algunos métodos importantes son static runtime, get runtime, ¿verdad? Que va a retornar el objeto runtime asociado a la aplicación en curso en Java. Tenemos process exe, ¿verdad? Entre parámetros string command que permite ejecutar el comando especificado en un proceso por separado, ¿no? O sea, como una pantallita de DOI adicional. Ya, ahí nos salió que nos quedan 10 minutos. Sigamos avanzando lo que podamos. Ya, aquí tenemos un ejemplo de las clases process y runtime, ¿no? Entonces, aquí tenemos que RT va a ser una variable de tipo runtime, de la clase runtime, ¿verdad? Y runtime permite, en este caso, el método getRuntime. Como es una clase final, no necesita ser instanciada. Y por acá, pro es un objeto de tipo process. Luego, ¿qué se va a hacer? Pro va a ser igual a
el runtime que hemos instanciado, ¿verdad? Donde se va a ejecutar el comando regedit, ¿verdad? Luego, ¿verdad? La variable prox, vamos a tener el comando while-for, ¿verdad? Que va a esperar por la ejecución de este comando. Y si ocurriese, como estamos trabajando con algo externo al programa, algo que está fuera de nuestro control, tenemos que utilizar la estructura try. ¿Por qué utilizamos la estructura try? Para capturar algún tipo de error, porque como esto no tenemos control sobre estas instrucciones que están fuera del programa, entonces tenemos que utilizar un try porque si hay un error. Si hay un error, se lo captura y se envía al objeto E y luego simplemente se lo imprime, ¿no? En este caso se manda directamente que regedit, que es un comando desconocido. Ya vamos viendo si, creo que este es el runtime demo. Runtime demo. Vamos a ejecutarlo. A ver si se deja ejecutar. Warning, regedit es un comando desconocido. No lo encontró, ¿verdad? Eh, pero este parece que tampoco ya no se está utilizando. Ya, miren, en este caso el regedit no lo encontró, pero sí me encontró la calculadora. ¿Sí se dan cuenta? Le cambié allí por la calculadora, que es más fácil de encontrar, ¿no? Entonces, allí está la calculadora. Ahora cierro la calculadora y regreso al control. Ahora, lo que me dice es que probemos sin el Y4. Entonces, vamos a probar sin el Y4, a ver cuál es la diferencia. Ejecutamos nuevamente. Ahí se abre la calculadora, pero no sé si se dieron cuenta que el programa no esperó, sino que ya terminó directamente. ¿Ya? Entonces, el Y4 lo que hace es que me pone como quien dice alguna espera, ¿no? Vamos a, vamos a ponerlo así, a ver si queda un poquito más claro. Aquí vamos a poner, no le vamos a poner regedit, porque no usamos el regedit, vamos a ponerle programa. El programa es un comando desconocido. O directamente pongámosle comando desconocido. Ya, y por acá pongamos después de la llamada. ¿Ya? Entonces, probémoslo con el while. Grabamos primero y ejecutamos. Ahí está la calculadora, ahí yo hago mis operaciones, cierro la calculadora y ahí me salió después de la llamada, ¿verdad? Ahora comento el Y4, ejecuto nuevamente y ahí me sale la calculadora, pero ya me salió el mensajito después de la llamada. Es decir, con el Y4 espera, ¿verdad? Con el Y4 espera a que yo termine de hacer el proceso, el comando fuera del programa,
¿verdad? Y sin el while for, pues simplemente continúa con su ejecución. Ya, entonces, este de aquí, me quedan 4 minutos. Este de aquí, también se lo voy a copiar. Este es el runtime demo. Ya, todos estos programas tienen que hacer igual que el anterior, tienen que irlos ejecutando, pero esto sería el deber para el segundo parcial, ¿no? Ya no entraría esto en el primer parcial, sino que entraría esto en el segundo parcial. Ya, veamos si terminamos esta diapositiva. Dice clase System, ofrece muchos campos y métodos útiles, entrada estándar, salida estándar, métodos de utilidad, ¿verdad? Aquí tenemos la clase System, ya nosotros la hemos utilizado. El System, a ver, aquí tenemos un arreglo, un for para hacer el arreglo. Mire, aquí en el System, aquí estamos utilizando el System para saber el tiempo actual en milisegundos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un for que va a ir a recorrer todos los elementos del arreglo, ¿verdad? Entonces, vemos que el arreglo número 1, que es de tipo integer, va a tener 1.050.000 espacios de memoria. Y se los va a recorrer y va a ir sumando uno. Esto de aquí va a tomar un tiempo de procesamiento, ¿verdad? Entonces aquí en Start Time, ¿verdad? Se va a, se va a tomar el tiempo inicial. Luego, por acá, vamos a volver a pasar del arreglo 1 al arreglo 2, que es una operación que tiene más o menos un peso. Y lo que vamos a hacer finalmente es ver cuánto se demoró en hacer esta operación. Entonces, como nos queda creo que menos de un minuto, voy a tratar de hacerlo rápido, ¿ya? Para tratar de ganar tiempo. ¿Cómo se llama el programa? System Class. System Class, aquí está. System Class. Lo mandamos por acá a que se ejecute. Ahí los copio para que ustedes lo puedan descargar. System Class. Y por acá lo ejecuto rápido porque nos queda menos de un minuto. Lo que hace es que es una operación pesada, pero va a tomar el tiempo del procesador, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto se demora. Tiempo para copiado manual, 41 milisegundos. Tiempo usado en la utilidad copy, 3 milisegundos, ¿no? Entonces, esos fueron los tiempos, ¿sí? Que se demoró en procesar estos arreglos que son más o menos grandecitos, ¿verdad? Ya, miren, con el System GC, fuerza a trabajar el Garbage Collector, que es una de las ventajas del lenguaje C. Con el System SecIn, ¿verdad?